Este es un podcast donde hablamos mucho. Reímos mucho y algunas veces hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos. Bienvenidos a Literamiguas. Hola amiguas y amigos, estamos muy felices de estar en un episodio más. Yo soy Fabi. Yo soy Anet. Y yo soy Mari. Y el día de hoy queremos platicar un poco acerca de este gran talón de Aquiles que a veces es para las literatas, los literatos y los lectores en general, o sea, el famosísimo bloqueo lector. Bueno, entonces, amiguas, para ustedes, ¿qué es el bloqueo lector? Bueno, según la Real Academia de las Literamiguas, el bloqueo lector es conocido como ese tiempo prolongado donde el lector no siente interés o se siente frustrado por leer, y este tiempo puede variar según la persona, durando días, semanas, meses o incluso años. Yo creo que la persona que diga que no ha experimentado el bloqueo lector, uno, o está mintiendo, o dos, es una persona que ha sido muy bendecida por la vida, porque, ay amiga, qué fantasía que no hayas pasado por algún bloqueo lector. Entonces, desde nuestra experiencia con los bloqueos lectores, ¿cómo ha sido para ustedes, amigas? Si ya cruzaron por algún bloqueo de este estilo, si no, ¿cómo ha sido? Pues en mi caso, o sea, yo sí leo desde chiquita. Y no era que leyera siempre, pero sí tenía como un compromiso muy grande de mí hacia mí misma por querer saber cómo terminaban todas las historias que estaba leyendo, ¿no? Esta fue una constante. Yo no llamaría como este tiempo de entre la primaria y la secundaria, que no leí mucho como un bloqueo, sino que simplemente pues tenía otros intereses en ese momento. Pero cuando empecé a leer así como ya muy cañonamente, habrá sido como en inicios de la secundaria. Y la verdad es que mi ritmo de lectura se mantuvo muy constante, ya haya sido por, o sea, tanto leer novelas juveniles como pues leer otras cosas, no sé, como fanfics, etcétera, etcétera. Y creo que en ese aspecto estuvo muy, muy constante hasta... yo diría que mi bloqueo lector más grande, irónicamente, fue cuando entré a la carrera. Porque, o sea, sí seguí leyendo, sí. Obviamente tenía que leer para la escuela, sí. Y pues creo que fui de las pocas personas que neta lo intentó muchísimas veces. A veces llegaba a clases así de, güey, teníamos que leer una novela para la próxima semana. Y así como de, güey, eran 200 páginas y nomás llegué hasta las 175. Y me dicen, güey, yo llegué a la página 50. Y era así como de, güey, ya no me siento tan mal. Pero, o sea, lo que me pasó a mí es que, aparte de que mis lecturas siempre han sido bastante variadas, o sea, no es como que haya cambiado de género, ya sabes, y como porque cambié de género y era más pesado, yo ya no me pudiera concentrar, sino que terminaba tan cansada de mis propias lecturas como académicas, que mis lecturas personales dejaron, o sea, se pasaron de lado así terriblemente. Entonces, recuerdo que de hecho cuando inicié la carrera estaba leyendo En el camino de Jack Kerouac, no sé cómo se pronuncia. Y era un libro que le tenía muchas ganas, o sea, pues ya saben, ¿no? Así como uno de los mini clásicos contemporáneos, bla, 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 bla. Y la historia me llamaba mucho la atención porque pues a mí me gusta viajar en carretera. Entonces, pues el libro básicamente es un road trip gigantesco y miles de road trips a lo largo de Estados Unidos, y así como las aventuras locas de la generación Beats en los 60, etcétera, etcétera. Pero pues simplemente me dejó así como de, ay, ya me fastidié. O sea, estas personas como que no sentí, y pues tampoco es la idea, justamente por el tiempo. No me sentí así como emocionada por saber qué seguía después, porque era estancada en la página 200 no sé cuánto. Y a veces como que lo ojeo y le avanzo un capítulo, pero pues como que me da hueva, la verdad. Entonces,
no sentí que hubiera como un desarrollo de personajes, ¿no? O sea, todo es hacer desmadre y hacer desmadre y hacer desmadre. Y pues sí, es la idea y el como el lema, ¿no? De los 60s. Pero es como que, güey, sí, ya. O sea, y luego. Y después de eso estoy casi segura de que no leí nada como de mi cosecha. O sea, entré a la universidad cuando tenía 18 y 19, 20 y ahorita ya tengo 22, que están acumulados y arrumbados desde ese momento porque yo no me he dado el tiempo de volver a leer. Y creo que los únicos periodos donde leía como de mi propia cosecha era en las vacaciones y a veces ni eso porque ya terminaba como muy cansada y sentía que si ya leí 6 meses seguidos como pura teoría y cosas como más densas, lo que menos quería era estar leyendo. Entonces, pues sí, es algo que irónicamente fue un constante para mí en la carrera. O sea, veía que llegaban mis compañeros, ¿no? Y tenían sus novelas y cosas así personales y yo así como de, güey, ¿cómo pueden seguir leyendo? No se cansan. No se aburren. No se aburren. Exacto. Y así, básicamente. Bueno, en mi caso, creo que es muy parecido al de Annette, porque tampoco cuento como bloqueo lector mis primeros años, tal vez como lectora, porque leía muy poquito, pero era como que, porque todavía me estaba formando, por así decirlo. Entonces, ya mi el primer bloqueo lector que cuento es cuando ya tenía una racha larga de que, pues, leía constantemente, a diferencia de los primeros años que, no sé, como en un mes me leía 2, 3 libros y así. Y bueno, ya igual no sé si es como el mal de los estudiantes de literatura, que cuando entras a estudiar literatura lo menos que haces, bueno, obviamente sí lees mucho, pero tus lecturas son más que nada las lecturas que tienes que hacer para la escuela, pero si intentas leer algo como por placer o no sé, como para desconectarte un poco de lo que habías estado estudiando, no, ya como que tu cerebro no capta, ni siquiera así como que una lectura súper tranquila y que no esté tan complicada. Y me pasó que igual cuando entré a la carrera, como que ya no pude seguir consumiendo lecturas pues más personales, ¿no? Y se me hace muy irónico porque también cuando entré a la carrera fue que comencé a comprar más libros, entonces mi librero comenzó a llenarse más de libros que tengo por leer a libros que ya he leído. Pero, ajá, igual en vacaciones intentaba, que era como en el tiempo en el que ya me sentía un poquito menos estresada como para leer algo ya de elección personal, pero sí he notado que ya no es como otros años que pues me acababa un libro en, no sé, 2 días. Sí me lleva un poquito más leerlo y por lo mismo ya no son, o sea, ya no me leo como 2, 3 libros en un mes. Sí, si me leo un libro en un mes ya es mucho para mí. Es ganancia. Sí. Bueno, yo, situación similar, obviamente, porque pues las tres estudiamos literatura, pero yo también tuve un bloqueo lector cuando estaba chiquita. Creo que he tenido como unos 3 grandes bloqueos lectores que definen mi vida. El que cuando era pequeña, cuando entré a la carrera y ahorita que ya salí de la carrera. Entonces, cuando yo estaba chiquita y comenzaba a leer, pues mi primer contacto con la literatura de fantasía fue Harry Potter. Claro, yo en ese momento pues no sabía que era un bloqueo lector, hasta ahorita que me voy dando cuenta, cuando leí el primer libro de Harry Potter. Por eso yo siempre digo que crecí junto con Harry Potter, porque me leía uno al año. Entonces casi cuando Harry cumple años, pues yo igual de la misma manera fuimos creciendo juntos el personaje y yo. Entonces cuando yo tenía como creo que estaba como en 6º de primaria, me leí el primer libro de Harry Potter, el de la piedra filosofal, el cual me llevé casi todo 6º de primaria leerlo, porque pues
para mí en ese momento ese libro pues era muy extenso a lo que yo estaba acostumbrada a leer. Entonces, luego de eso, pues terminé la primaria y pues como ya había visto las películas, ya no recuerdo hasta qué película había salido en ese entonces, pues no era como ay, pues necesito saber qué pasa, ¿no? Porque ya sabía qué iba a pasar en los siguientes libros, en las siguientes películas. Entonces, yo Harry Potter me lo fui como dosificando en mi vida, así casi cada año me leía un libro, así hasta que los terminé. Entonces, podría decirse que ese fue como mi primer bloqueo lector, porque pues no tenía como esa ansia por terminar los libros y me los fui leyendo cada que de verdad pues se me antojaba. Y ya luego que entré como en la secundaria. No sé si a ustedes también les habrá pasado, supongo que sí, porque una vez vi un tweet que decía algo parecido, que nuestra generación leía un chingo de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria me leía libros desde 500, 600 páginas, casi en 2 días, y era una locura, y porque, ay, necesito leer más, y compraba los libros que compraba o que buscaba en PDF, me los leía ese mismo día, ¿no? Ahorita tengo un montón de libros acumulados que compré en esta cuarentena y que no he terminado de leer, un libro que compré desde hace como unos 3 años y aún no leo. Entonces, cuando entré a la carrera, obviamente se fue como el gran bloqueo lector de mi vida. O sea, pues supongo, pues ha sido un bloqueo que duró 4 años en mí, porque pues sí teníamos las lecturas, así como dicen Mari y Janet, sí teníamos las lecturas de la escuela y sí las teníamos que leer, pero pues yo leer algo que en verdad me apasionara, que de verdad me gustara, pues hace mucho que no lo hacía, e incluso las lecturas que teníamos en la carrera me daban, creo que los primeros 2 años todo bien, o sea, sí leía y ay, la emoción, supongo que la emoción porque estás iniciando la carrera, y literatura y no sé qué, pero el momento de tercer y cuarto año, ahí fue cuando ya más se atrofió mis momentos de lectura, porque las que nos dejaban también solo para la clase tampoco las terminaba, porque era una flojera, casi sí, era como una flojera, no puedo terminar esta lectura para la clase porque me aburro, porque simplemente no le estoy encontrando el interés a esto, ¿no? Y el siguiente bloqueo lector que tuve fue cuando ahorita que yo terminé la carrera, y uno pensaría, pues bueno, pues ahora sí, ya que ya no tengo lecturas de la escuela, ya que no tengo que hacer la tesis, pues voy a poder leer por gusto. Pero pues fíjense que no me pasó así, solo digo, ya ahorita ya no está tan feo ese bloqueo lector. He estado tratando de leer así por ratitos, por poquitos, pero ya no es una exageración de que, ay, necesito leer y tengo que leer y que no sé qué. Entonces, creo que el bloqueo lector sí me ha afectado mucho, porque no es solo ay, no puedo leer, sí, es como que siento que como que te da incluso hasta un sentimiento como de culpa. Bueno, a mí me pasa que me da un sentimiento de culpa en cómo es posible que yo no pueda leer algo, ¿no? Entonces a mí me da mucha frustración y me quedo casi tirada así pensando en, no puede ser que no pueda terminar un libro que tengo ahí de 100 páginas, o sea, no puede ser que me dé mucho trabajo terminar este libro si antes, en mi juventud, de mi adolescencia, me leía libros de 400, 500 páginas. Entonces, sí, así ha sido mi experiencia con el bloqueo lector. Entonces, amigas, ya que las 3 hemos experimentado este horrible bloqueo lector, ¿qué les ha funcionado a ustedes para librarse de este bloqueo? Así que, ¿qué es como lo primordial que ustedes han hecho o que intentaron hacer igual y tal vez no funcionó, o qué onda? Bueno, quiero comentar algo antes de responder tal cual la pregunta, porque no siento que haya tenido una estrategia para decir, sí, güey, después de esto ya voy a poder leer otra vez. En mi caso, al menos, muchas de las lecturas de la carrera, la verdad es que las disfruté mucho, y mi ritmo también de lectura, no necesariamente siempre por obligación, o sea, sí lograba tener el interés suficiente para comprometerme y terminar, pero no siempre. Pero siento que también tiene mucho que ver como, güey, es que la vida universitaria en general y la vida como de adulto joven es mucho más ajetreada que
que tu vida de adolescente, aunque te quejes en la secundaria, en la prepa, de que tienes mucha tarea y tienes muchas cosas que hacer, o sea, no sabes lo que estás diciendo hasta que pues pasas a un nivel más, o pues a un nivel de educación superior, ¿no? Es como, güey, ¿qué es esto? Entonces, yo siento que parte de mi bloqueo fue justamente que, o sea, ya estaba cansada de la escuela, pero aparte tenía todas mis otras actividades y era así como de, güey, auxilio. Entonces, también siento que influyó mucho en mi dejado de leer, que pasaba mucho tiempo en mi celular, ¿no? Y empecé a generar una tipo adicción. Y pues, güey, como que, ajá, ¿no? Entre estar pendejeando en Facebook o en Twitter o haciendo estupideces ahí en YouTube, como que ya leer pasó como a un segundo, hasta un tercer, tal vez, término. Y pues sí, o sea, lo que dices está un poco triste porque es algo que es una plática que he tenido con otros compañeros del salón, que es así como de, güey, o sea, después de tanto leer para la carrera y así, creo que ya no me gusta leer. Y está un poco triste eso, ¿no? Porque justamente, o se supone que muchos entraron porque leer era como algo que nos apasionaba mucho. Entonces es así como de, güey, fuera de todas las crisis existenciales que te deja la carrera, con teoría literaria y luego con pues toda esta carga teórica de humanidades y cuál es mi pinche lugar en el mundo, güey. Luego dices, o sea, estoy aquí y ya no leo y ya no siento bonito cuando leo, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aparte luego está tu tía que te dice, güey, ¿qué vas a hacer después? Y tú así como de, ay, pues no lo sé. Entonces, o sea, siento que son muchos factores que se ven involucrados en esto, al menos en nuestro caso particular. Sé que mucha gente ha pasado por lo mismo, o sea, tengo amigos de la prepa que igual leían bastante, pero es la misma historia, o sea, con la carga académica y las cosas que tienen que hacer, o sea, ya leer no es necesariamente un escape o ay, sí, güey, estoy haciendo esto para evadir mis responsabilidades o algo así, que quizá es un poco lo que hicimos antes. Pero bueno, para mí, tuve como durante la carrera, aparte de, te digo, los libros que sí disfruté mucho. Y por ejemplo, durante la carrera estaba muy emocionada cuando vimos Poéticas Clásicas, que básicamente es leer a los griegos y a los romanos. Ahí sentí que como que se me pasó un poco el bloqueo, porque me sentía mal. Y era así como de, me sentía el peor ser humano sobre la faz de la Tierra por ahí del 2017. Pero empecé a leer a los griegos y, güey, es que es la historia de la humanidad. O sea, los humanos cometemos errores así bien gachos desde hace miles de años y creemos que, o sea, lo que nos está pasando ahorita es como, ay, güey, nomás esta generación nos está pasando esto. Pero no, o sea, si abstraes las situaciones, te das cuenta que, pues, güey, estamos medio brutos y como que nomás no agarramos las señas, ¿no? Entonces, para mí leer a los griegos fue así como terapéutico, hasta si lo quieres ver así, porque dije, después de leer tanta tragedia y tanta fatalidad y así, que me decía, güey, pues, si este vato tuvo que matar a su hija, o si se dio cuenta que es esposo de su mamá o así, lo que haya hecho yo es completamente irrelevante. Entonces, o sea, X. Esa fue la primera. La segunda y la más importante, creo yo. Ya mencioné este libro antes. Leí La insoportable levedad del ser. Y no sé qué fue. Igual como que me conectó un poco más a nivel más personal. Y fue un libro que igual, o sea, creo que lo leí en 2 días. De hecho, estaba en una excursión con mi familia. Estábamos en viaje en carretera. Y lo leí así, pues, de Mérida a Puebla y luego de Puebla a la Ciudad de México, así. Entonces, o sea, fue como una cosa de 2 días, mientras mi tía estaba junto a mí leyendo La tregua de Benedetti, ¿no? Entonces, que yo le presté. Entonces, era así como de que, güey, veía el paisaje y estaba bonito, platicaba con mi tía a ratos y luego seguía leyendo porque sentía algo muy... O sea, volví a sentir esas ansias no mortales de, güey, ¿qué va a pasar? Como de adicción, porque con la literatura juvenil me pasaba eso, ¿no? Es como un poco adictivo y necesitaba seguir.
pero me mantuvo interesada a un nivel diferente. Ese fue el primero que como que me sacó de un bloqueo así súper grande y lo disfruté muchísimo. Y después de eso igual dejé de leer, pasaron otros años y el que leí hace no mucho, de hecho, o sea, lo leí el año pasado y como que desde ahí empecé a leer otra vez. Fue Memorias de un amigo imaginario, de, no sé cómo se llama el autor, ahorita les digo. Pero básicamente es un libro que, les digo, tenía desde hace mucho tiempo arrumbado ahí, tal vez desde que tenía 18. Es de Matthew Dix, se llama el autor. Es un libro súper bonito y, o sea, está narrado de una manera tan, no sé si decir inocente, pero desde un punto de vista tan genuino que pues básicamente está narrado por el amigo imaginario de un niño que tiene autismo o Asperger, si no me confundo. Entonces es la historia de cómo el niño aparentemente desaparece, o sea, como que lo secuestran y pues el único que lo puede salvar es su amigo imaginario. Y pues obviamente nadie más que no sea él puede ver al amigo imaginario, entonces igual es un poco existencialista en realidad, muy en abstracto. Pero está muy bonito, o sea, y fue un libro que me tocó el corazón muy fuerte. Lo leí en 2 días, o sea, y me quedé de nuevo hasta las 3 de la mañana, como en mis épocas de antaño, así como, güey, necesito saber qué pasa. No por urgencia, sino por la misma calidez que sentí que me dio el libro, ¿no? Entonces, ese fue como un buen parteaguas y fue que a raíz de ese libro empecé a agarrar todos los libros que me habían estado como regalando durante los años y ha sido, o sea, no he sido súper constante, pero eso me ayudó un montón. Entonces, en resumen, yo siento que algo, ya sea que les llame la atención algo que vieron, no sé, en alguna serie o algo así. Por ejemplo, sé que mucha gente empezó a leer el libro de Ana de las Tejas Verdes por la serie Anne with an E. Ajá. Entonces, pues es eso, o sea, es buscar, yo siento que podría ser, ¿no? O funcionaría buscar como un interés que tengas o si te enteras que alguna serie, película o lo que sea está basada en una historia y realmente como tienes gran interés en saber qué onda, siento que eso puede ayudar bastante. Y ya. Bueno, yo en relación con lo que han estado comentando, yo creo que el problema fue, específicamente hablando de nosotras que fuimos lectoras que después decidieron dar el siguiente paso para estudiar literatura. Bueno, yo creo que fue que estábamos acostumbradas como que a llevar nuestro propio ritmo. O sea, nosotros decíamos cada cuándo vamos a leer, no nos importaba cuánto tiempo nos vaya a tomar terminar ese libro y todo eso. Y ya que entramos a la escuela, pues ya te dicen que, o sea, no solo te dicen en cuánto tiempo tienes que leer esto, sino que ellos te dicen, toma, tienes que leer esto. Entonces fue como tal vez un choque, porque algo que nosotros controlábamos, una actividad que nosotros controlábamos, ahora estaba mediada por lo que nos decían nuestros profesores en la facultad. Y bueno, creo que ya cuando llegaban las vacaciones y decías, sí, ahorita ya voy a leer lo que yo quiera, estamos como que en este problema, porque tal vez de tanto que ya o sea, como que lo vimos ya más como una obligación, tal vez, ya no, como que ya no había cabida en nuestra mente. Bueno, siento que eso fue lo que a mí me pasó para leer como leíamos antes. Entonces, no sé, llegó un momento en mi bloqueo que como que yo ya no quería consumir como textos o no sé, buscaba reseñas o buscaba cosas que hablaran sobre ciertos libros, pero quería leer o quería escuchar que hablen de esos libros, pero yo no quería leer los libros, nada más como que quería saber de lo que trataban. No sé si a ustedes les pasó eso. Y bueno, ya en relación con la pregunta que nos hizo Fabi, creo que si quieres salir de tu bloqueo lector, es importante que te plantees la pregunta, ¿para qué quiero leer? Ya sea que
Bueno, en nuestro caso que estudiamos literatura, quiero leer algo que sé que me va a ayudar tal vez a escribir un artículo o que sea como de la línea de investigación que me interesa. O también puede ser que quieras leer por placer, porque ya es válido después de 4 años estudiando literatura y lo que el canon literario te pide. O sea, es válido que tú quieras leer algo nada más por placer, sin tener que pensarlo tanto. Y bueno, creo que en estas dos cuestiones, tanto de estudio o lectura placentera, entraría ya también otra pregunta que sería, ¿qué quiero consumir? Entonces, creo que lo que dijo Ned sí serviría mucho, y ya no solo si hablas, no sé, de una adaptación literaria, sino piensa, pues ahorita no puedo leer, pero estoy viendo una serie que me gusta mucho. ¿De qué temática va tu serie? Ah, pues va de la Edad Media o habla sobre la violencia de género, y entonces ya tienes como una guía de este tema me está interesando, entonces puede ser que este tema también me gustaría leerlo en una historia o en un libro de ficción o no ficción, no sé, lo que te interese. Y bueno, si no queremos leer algo nuevo para salir de nuestro bloqueo lector, creo que igual es válido, son válidas más que nada las relecturas. Entonces, muchos libros que leí pues en el pasado, que yo decía, bueno, ahorita ya tenemos más tiempo, ya puedo regresar a mis lecturas, a libros que leí en el pasado y me han hecho bien, o sea, se siente bien y ya no estoy tan bloqueada como años pasados. Y creo que es importante también que no sintamos frustración o culpa por no poder leer, porque es válido. Sobre todo en estos tiempos, lo decíamos también en nuestro episodio piloto, que no sé, con la cuarentena pareciera que tenemos más tiempo del que teníamos antes, pero pues hay muchas cosas que están influyendo que tal vez pueden abrumarnos un poquito. Entonces, siento que la lectura no se tiene que ver como una obligación, eso nos lo han enseñado. Claramente sí teníamos obligación nosotras como estudiantes de literatura, pero ya si hablamos como algo más de disfrute o como pasatiempo, creo que no debes sentir culpa por no poder leer tanto como te gustaría o como hacías en años pasados. Ya creo que podemos regresar a nuestros ritmos, que lo más probable es que no sean los mismos ritmos de que cuando nos acabábamos libros de 800 páginas en menos de una semana, no sé. Entonces creo que, ajá, es eso, es como no verlo de que tengo que leer esto, sino que voy a leer ya a mi ritmo y que sea el ritmo que me tenga que llevar. Sí, concuerdo con lo que dicen, porque creo que para nosotras fue también, y para los que estudiaron y los que van a entrar a la carrera o no sé, o están ahorita estudiando literatura, creo que sí es como un shock, un gran shock mental, como esta imposibilidad de leer por gusto, porque pues así como decía Annette, ¿no? Es muy cansado, o sea, independientemente de las cosas externas a nosotros, situaciones familiares, situaciones de trabajo, etcétera, es muy cansado el tipo de lecturas que tenemos, ¿no? Yo no recuerdo qué maestro nos dijo, creo que fueron todos los maestros, ¿no? Que nos dijeron que terminando la carrera va a ser muy difícil y va a pasar un buen tiempo en que podamos volver a disfrutar una lectura. Yo recuerdo que cuando nos los dijeron yo quedé así como de, oh no, pero si a mí me gusta mucho leer, o sea, como que me va a dar mucho trabajo. Y es que es cierto, porque luego de leer mucha teoría literaria, de leer autores que dicen cosas que te causan crisis existenciales, luego quieres recurrir a otro libro y dices, ay no, esto no es así, esto no sé qué, entonces como que te la pasas sobreanalizando y sobreinterpretando la obra, ¿no? Como que sale tu parte crítica literaria que quieres andar analizando y quieres andar haciendo ensayos para todos, para toda cosa. Justamente me pasó cuando se estrenó la película de Moana y estábamos viendo en ese entonces la teoría de Prop, en donde pues se supone que este autor analiza aproximadamente como unos 100
100 cuentos de la cultura popular, entonces se encuentra que hay diferentes funciones que cumplen todos los diferentes personajes, que existe un llamado del protagonista, etcétera, ¿no? Y que pues los podemos encontrar en las películas de Disney. Entonces, en ese momento que estábamos estudiando prop, fue cuando se estrenó la película de Moana, entonces yo odié Moana con todo mi ser, no la pude disfrutar porque a cada rato estaba pensando en, este es el llamado al héroe, este es el no sé qué, o sea, yo ya no podía ver una película normal en paz y por lo mismo pues tampoco podía terminar de leer un libro porque todo me andaba afectando y todo era, esto cumple la teoría de no sé qué, esto es no sé qué, entonces sí había sido un poco estresante. Y en los últimos semestres tampoco podía creer que uno de los libros que me sacó de mis últimos bloqueos lectores fue un libro de ensayos de Enrique Serna que se llama Las caricaturas me hacen llorar. Entonces yo estaba muy emocionada leyendo ese libro porque está muy divertido, a pesar de que son ensayos y van a decir, qué flojera, o sea, estás leyendo ensayos en la carrera y por placer vas a seguir leyendo más ensayos. Y pues sí, eso me pasó a mí, estaban muy divertidos. Y otra cosa que me ha funcionado y que me funcionó últimamente, a mí personalmente, fue releer fanfictions. Yo amo leer fanfictions, creo que lo dije en el episodio pasado o hace 2 episodios, no lo recuerdo muy bien, pero a mí me encantan leer fanfictions. Entonces, regresar a leer fanfics que yo leí en mi adolescencia o intentar leer unos nuevos, me he dado la divertida de la vida. Son muy interesantes porque aparte como que lo ves desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, entonces como que volver a leer por placer y como con mucha emoción, fanfictions son una buena, hay una buena oportunidad, un buen campo ahí con las fanfics. Y también concuerdo con eso de lo de ver series, pero a mí me pasó como en 2 partes. Cuando yo tuve igual bloqueos lectores en la carrera fue porque estaba viendo muchísimas series, o sea, terminaba una y veía otra y veía otra y veía otra. Entonces ya no quería hacer otra cosa, ya no quería leer más libros, yo solo quería ver series y películas, pero luego como que dices, no, espérate, esta serie me gustó mucho, creo que puede estar relacionada con esta lectura, ¿no? O incluso las películas originales de Netflix que a veces son muy buenas. Por ejemplo, me pasó con A todos los chicos de los que me enamoré. Vi la primera película, cuando salió la segunda película, para mí la primera no existe, la segunda película me gusta más, pero solo por el personaje de John Ambrose. Y pero sí, es otro tema, porque La amamos. Es que es Jordan Fisher. Es que es Jordan Fisher y lo amo. Y por ejemplo, como que ver otra vez esa película de estilo de adolescentes, de literatura juvenil, como que me dio otra vez las ganas de releer cosas. Y releí Fangirl, un libro que leí cuando estaba en tercero de prepa. Y la verdad es que es como mi libro comodín. Fangirl y El Club de los Corazones Solitarios son mis libros de comodín, porque siempre que tengo como algún tipo de bloqueo, regresar a esas lecturas que disfruté mucho de ayer más por ahí en la adolescencia, pues la neta sí las vuelvo a disfrutar y digo, ay no, qué chistoso, ay no, qué cagado, oye, qué divertido, ¿no? Y son libros como de unas igual 400 páginas y lo disfruto. Y creo que otra cosa muy importante para como tratar de salir del bloqueo lector, así como decía Mari, como preguntar para qué estás queriendo salir o qué es lo que quieres leer. Creo que también es importante no leer por obligación. O sea, que no te sientas obligado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo siendo una persona con ansiedad y aparte Virgo, entonces como que todos los libros que tengo en mi casa digo, ay no, es que ya tengo que leerlos y a todo le quiero poner un orden y tengo que leer primero pero yo creo que está muy padre cuando nos desligamos de esa parte y decimos, a ver, espérate, no, tranqui, o sea, lee lo que te llame la atención, el libro más bonito que veas ahí, el que sientas que la vibra va contigo en este momento, no leas por obligación de que, ay, compras estos 3, pues los 3 tienes que leerlo de ley este fin de semana, o sea, no, igual y pueden llevar arrumbados 10 años y cuando tú quieras leerlo, pues lo vas a leer, o sea, que la lectura no se vuelva una obligación, porque es ahí cuando ya se vuelve un poco pedante, ¿no? Entonces dices, ay, ya no quiero leer nunca más en mi vida, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy importante eso de
que no te sientas obligada, que no te sientas obligado a terminar una lectura. Igual antes yo sí era de esas personas que ya comencé a leer un libro y aunque no me está gustando, pues lo tengo que terminar. O sea, ahorita digo, no, si no me está gustando la lectura, pues no la voy a terminar porque siento que más me va a frustrar y no la estoy disfrutando y nada más estoy haciendo bilis porque solo quiero acabar, ¿no? Entonces, creo que algo sí muy, muy importante es que para salir de tu bloqueo es que estés disfrutando lo que estés leyendo, que no te vayas así, bueno, recomendación que a mí me ha servido, que no trates de leer así como los libros más gordos, ¿no? Ok, hoy voy a salir de mi bloqueo lector, entonces voy a leer no sé, Crepúsculo, que es un libro súper gigante, ¿no? Imposible. Imposible, no vas a decir, ay, no, qué flojera, hasta Amanecer, que tiene como unas 800 páginas, ¿no? Creo que leer cuentos también ayuda mucho, o, por ejemplo, ¿qué otros me gustan mucho también? Los del Dr. Seuss. Los del Dr. Seuss me gusta leerlos mucho porque aparte tienen ilustraciones, entonces también como que regresar a ver ilustraciones acompañado de los diálogos como que también ayuda un poco a esta parte de despertar otra vez esta parte del cerebro que se había fundido en tanta teoría literaria. Entonces a mí eso es lo que me ha funcionado. Concuerdo mucho con lo de los cuentos y quizá con lo de las ilustraciones. Digo, yo no he leído como muchas novelas gráficas, en realidad solo he leído creo que una, que es Watchmen, y en realidad está más como considerada cómic de plano que novela gráfica, porque es novela gráfica porque se compiló, ¿no? Pero creo que el tener el recurso visual, o sea, se lo hace mucho más llevadero. Uh-huh. Yo sí leía cómics cuando estaba más chiquita también, era súper fan de Witch, no sé si llegaron a escuchar o si lo he mencionado antes, puede ser que sí lo haya mencionado. Pero pues era un cómic de niñas mágicas, básicamente, ¿no? ¡Ay, wow! Entonces, creo que algo que quiero rescatar de lo que han dicho, güey, es muy bonito regresar a las lecturas que sabes fueron importantes para ti. Creo que las relecturas también, o sea, son importantes. Me pasó hace poco porque por alguna razón me dieron muchas ganas de volver a leer Los Juegos del Hambre. Y dije, bueno, pues órale, va, me los voy a echar. Y entré y se los conté a Fabi y a Maritere. O sea, entré en una semana donde pues cada libro tiene 400 páginas y sí me los leí en 2 días cada uno. Y, o sea, aparte de como que la emoción de, güey, o sea, han pasado 8 años desde la primera vez que los leí. Considero que están lo suficientemente bien escritos como para que si alguien los está leyendo por primera vez, se pique. Porque yo, sabiendo todo lo que iba a pasar, estaba así como de, güey, sí es cierto. Y estaba pensando en cómo reaccioné la primera vez que los leí. Entonces, pues, o sea, hagamos sumas, ¿no? O sea, son 400 páginas en 2 días y por 3 libros. Me leí 1200 páginas como en 6 días. Y eso, o sea, es un calibre que no venía manejando desde hace años. Pero justamente, volvemos a esto de no juzgarnos ni presionarnos. Pasó eso hace como 2 semanas. Y esta semana justamente había como un reto de lectura, un maratón que se llama el Reading Rush. Yo nunca he participado en esas cosas, pero como que dije, güey, ahorita que estoy teniendo buena racha, porque en realidad este 2020, si algo bueno me ha dejado es que he vuelto a leer bastante. O sea, no así a nivel Dios, pero a comparación de años anteriores, pues sí he leído bastantito. Y dije, sí, tengo todas las consignas, no voy a leer las 7 categorías que piden, sino que voy a usar un libro para 2 o 3 categorías, bla, 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 bla. Y yo así súper emocionada, ¿no? Hasta dije, voy a hacer un blog para grabar toda la cosa y así. Y llegó el domingo en la noche, que pues es como el día previo a, y dije, qué flojera. O sea, es que sí, qué flojera. O sea, qué flojera. Es como de, güey, tienes 7 días para leer estos libros. Es como, y ok, ajá. Después porque ya lo hice. O sea, ya leí 1200 páginas hace 3 semanas, así en 6 días. Pero ya no, y ni siquiera son tan largos los libros que quería leer. Son libros que siempre sí quiero leer y sí los voy a leer. Pero ya como esta urgencia de, hay que terminarlos en una semana, dije, ¿para qué? O sea, no hay ninguna necesidad de ir así en
en velocidad turbo, o sea, no importa. Y ya, o sea, fue ahí como el domingo de la noche dije, ya no voy a participar. Aunque ya tenía preparados mis libros apilados para que, oh sí, este año voy a participar y ya. O sea, no se estén forzando. La verdad es que poco sirve forzarse. O sea, al final creo que causa más animadversión o como rechazo la misma idea de la obligación. Entonces, llévenselo con calma. Creo que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Sí, concuerdo. Bueno, ahorita que estaban hablando de las dos, se me vinieron muchísimas cosas a la cabeza, entonces voy a hablar sobre lo que recuerdo y espero que no se me olvide nada, pero bueno, ahí voy. Primero, ahorita con lo que estaba contando Annette, yo me acordé que como a mediados de la carrera me propuse, estaba iniciando un año, no sé, creo que era 2017, 2018, y me propuse, o sea, hice mi calendario todo bonito de que en enero voy a leer tal libro, en febrero voy a leer tal libro y así. Obviamente esa cosa no funcionó. y y les digo, es como un poquito frustrante, pero tampoco quiero que los que nos escuchen vayan a pensar que la carrera es la culpable de que no podamos seguir leyendo cosas que nos gustan, porque pues también nos ha dado la oportunidad de conocer autores que probablemente yo, si no hubiera estudiado literatura, a lo mejor no hubiera sabido de ellos o de ellas principalmente. Entonces, eso sí agradezco. Por ejemplo, para literatura caribeña que leímos a Mayra Santos Febres, Wow, acabo de comprar un libro de ella que se llama La amante de Gardel. Está entre... Sí, está en mi siguiente, o sea, ahorita que acabe el que estoy leyendo ahora, creo que es el siguiente que voy a leer. Y también, regresando a lo que decía Fabi de los cuentos, no sé por qué, o sea, bueno, a lo mejor a ustedes no les pasaba, pero como que decía, voy a leer un libro y pensaba en una novela, o hay personas que les pasa con la poesía, o sea, que piensan en libros y piensan o en novela o en poesía. Y creo que el cuento es un género, creo que ahorita podría decir que está gustando más como leer cuentos a leer novelas, por lo mismo de que son un poquito más cortos, pero también puedes encontrar muchísimas cosas. O sea, creo que en estos últimos meses dije, ay, creo que si hubiera podido hacer mi tesis de un cuento y ya no explorar tanto la novela, porque igual se pueden exprimir muchísimas cosas de allá. Y bueno, creo que lo pensé hace poco, ya que una de las cosas buenas que me ha dejado este 2020 fue conocer a Mariana Enríquez, que ya había hablado de un poquito de ella en el episodio pasado, pero es que de verdad, las cosas que perdimos en el fuego, si tienen la oportunidad y consiguen, es un poquito difícil de conseguir en su formato físico, yo todavía no lo encuentro, pero si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad se lo súper recomiendo. Tiene temas muy actuales y muy importantes. ¿Y qué más? Ah, y bueno, pasando a otro tema que igual mencionaron, sobre las adaptaciones, no sé, yo tengo un problema cuando me preguntan, ¿qué prefieres, el libro o película? O sea, yo no sé por qué tengo que elegir, o sea, ¿por qué no pueden ser las dos? Porque están como en una competencia. Y sí, sabemos que a veces hay adaptaciones muy malas, pero no sé, a mí de hecho me ha estado interesando como libros que he estado leyendo últimamente. Digo, cómo sería ver representado esto en una pantalla, en el cine? No sé. Por ejemplo, yo estoy esperando mucho igual la adaptación de Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, creo que Netflix está trabajando en una película. Sí, creo que es película. O una Sí. serie, no sé si es película o serie, pero sí. Ajá, bueno, igual ese libro me voló la cabeza, entonces como que me interesa mucho ver cómo van a representar todo lo que pasa en el libro. Y, ajá, es eso. Creo que no debemos ver de que libro o película, sino que se pueden complementar y como que se enriquecen
es que hay muchos recursos que no los puedes representar en la literatura, que pueden ser representados en, en el cine. Entonces, siento que van de la mano. O sea, sin la literatura no podría haber, pues no podría existir una película. Entonces, ajá, no sé por qué algunas personas tienen como a ponerlos en competencia. Y bueno, ya para finalizar y cerrar, mi reflexión es de que si tienes, bueno, vean una actividad así, que yo he estado pensando igual muy seriamente hacerlo, ir a tu librero y ver, o sea, ver qué tienes y preguntarte, ¿neta vas a leer esto? Y creo que igual muchos pecamos de que tengamos un arraigo a nuestros libros, no es que, ¿cómo me voy a deshacer de ellos? Son míos, yo los conseguí, yo los compré, me los regalaron, que no es qué, pero si nada más los tienes ahí para que se vea bonito, o sea, no, ya, los puedes regalar, los puedes intercambiar, los puedes vender hasta si quieres, pero, o sea, creo que nos gusta más como para tenerlos de adorno, pero están ahí y no los abrimos. Entonces yo pienso que es mejor que, o sea, reflexiones si de verdad quieres leer ese libro y porque también está ahí y dices, tengo que leerlo, pero en realidad no quieres leerlo. Entonces, piensa que si ese libro no es para ti o no fue para ti, puede serlo para otra persona. Y ya que tú liberes como ese espacio, puedes ya apoderarte tal vez de lecturas que en verdad quieras realizar y que sabes que vas a realizar porque es un tema que de verdad te interesa. Y ya. Qué bonito, qué bonito. Me gustó mucho. Sí, creo que también igual, es que es súper importante que nos pongamos en, o sea, que lean lo que quieran leer, o sea, si yo voy a leer algo es porque en verdad, o sea, quiero leerlo y no hay que como que hacer menos persona o más personas, o sea, las personas, si tú eres una persona que leíste 50 libros en un año, o sea, uy, qué padre, pero si leíste 2 libros en un año, pues igual está padre, o sea, no sé por qué hay esta cosa de, ay, yo leí unos 200 libros, entonces yo soy mejor persona, yo soy mejor literato, o sea, no, espérate, no, todos vamos a un ritmo muy diferente, entonces, que tú hayas leído 2 libros a comparación de tu amiga o tu amigo que leyó 30 libros, pues por eso no te va a hacer menos, esto no es una competencia, o sea, Claro. no que lea más libros, o sea, no es una competencia de, ay, mi amiga leyó 3 libros, pues yo tengo que leer 5, ¿no? O sea, si lees uno, qué padre que decidiste leer un libro, no porque el booktuber que estás viendo ya leyó 6, ay, pues yo tengo que leer también esos 6, ¿no? O sea, simplemente lee lo que tú quieras leer, ve al ritmo al que tengas que ir, no es carrera, dicen, ¿cómo dicen lo de esto no son carreritas? O sea, Es carrera. Carrera, no carreritas. no son carreritas, o sea, no es una competencia leer, porque pues no, porque ¿qué estaríamos haciendo con el acto de leer y con la literatura si lo pasamos a una competencia, ¿no? A mí me choca y me cae muy mal esas personas así como que se mofan en, ay, es que yo leí este libro, o porque leer a cierto autor te va a hacer más persona o te va a hacer mejor lector, o sea, no, para nada, disculpa, perdón, pero no por leer no sé, no por leer 100 años de soledad vas a ser menos o te vas o vas a hacer sentir menos a la persona que apenas está leyendo otras cosas o está leyendo Stephen King o está leyendo fanfics, o sea, no por leer a diferentes autores vas a ser muchísimo mejor lector o peor, vas a ser mejor persona que otros, ¿no? Entonces, mi consejo siempre es que lean lo que se les dé la chingada gana, o sea, que no se limiten, que no digan, ay, pues como yo me quiero hacer sentir más, pues ahora voy a leer poesía. No, o sea, a mí me gusta mucho leer poesía, pero porque antes no me gustaba mucho leer poesía, pero últimamente descubrí muchísimos poemarios súper buenos. De uno ya hablé en un episodio, el de Micaela Solís, el de Elegía en el desierto. Es maravilloso y fueron libros que pues yo luego fui descubriendo
Lo mismo con Alejandra Pizarnik, o sea, poetas que yo descubrí, pero no por eso es, ay, entonces yo como leo poesía, pues soy mejor que ustedes, ¿no? O sea, para nada. Si quieres leer poesía, lee poesía. Si quieres leer cuento, lee cuento. Si quieres leer ensayo, lee ensayo. Si quieres leer al Dr. Seuss, lee al Dr. Seuss. O sea, que lean lo que quieran, amigas y amigos. Y Sí, ya. aquí aplica una cita de el libro de... Ay, siempre me da redundancia decir el libro salvaje, pero ajá, se me quedó muy grabada porque justamente en el tiempo de que yo consumía BookTube, como que me frustraba mucho porque veía que ellos se leían como 100 libros en un año y yo apenas llegaba, no sé, a los 30, 50 cuando mucho. Entonces yo decía, "Ay, ¿será que soy una mala lectora?" Pero bueno, en ese libro encontré una cita que se me quedó muy grabada, que le decía el tío Tito, que es uno de los personajes, cuando hablaba de los lectores Princeps, que dice, un lector Princeps no es el que más libros ha leído, sino el que ha encontrado más cosas en ellos. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Qué bonito. Creo que podemos cerrar con eso, la verdad. Sí, ok, amigas y amigos. Bueno, después de esta preciosa reflexión y esta cita que nos proporcionó y nos chismeó aquí nuestra amiga, litra amiga Maritere, creo que con eso ya vamos a concluir el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado mucho, esperamos que estén muy bien en sus casitas. No olviden que pueden encontrarnos en Instagram como @literamiguas y en Twitter también como @literamiguas y en el canal de YouTube como también literamiguas. Ahí pueden encontrar los episodios completos, también aquí en los Spotify. Y nada, los abrazamos a la distancia y esperamos que sean muy felices y que puedan salir de sus bloqueos lectores y que lean lo que se les dé la chingada gana. Adiós. Amén. Adiós.